Buenas tardes, buenas noches, uma vez mais. Boa tarde, boa noite, caso já tenhamos pessoas que falam português. Estamos empezando nuestro especial de Navidad del Data Plus Women Latam. Y hoy tenemos un evento muy especial. Tenemos con nosotras a Keila, Hazel y Alberto. Y antes de empezar, vamos solo a hablar un poquito sobre lo que hacemos, quién somos y qué es Data Plus Women Latam. Entonces, un poco sobre la historia. Este es el grupo Latam, que es nuevo, empezamos hace pocos meses. Somos parte de una organización, es una iniciativa global, tenemos como gente por todas las partes. Yo soy también organizadora del grupo aquí en Holanda, Anabel en Suiza. Entonces tenemos gente por países distintos haciendo lo mismo. Y lo mismo es estos eventos, que son eventos con, en general siempre traemos mujeres que trabajan con datos, y los invitados son todos, porque la idea aquí es que tengamos las mujeres hablando, pero como audiencia la idea es que tengamos todos. Em português, para as pessoas que falam português que já estão aqui, esse é o Data Plus Women Latam. O grupo é novo, a gente começou há poucos meses, e nós somos parte de uma iniciativa maior, uma iniciativa global, e nós somos só um pedacinho dela. Nós temos grupos em vários outros países, e a ideia do Data Plus Women é trazer mulheres que trabalham na área de dados, mas a gente tem como audiência, nossa ideia de audiência é que todo mundo faça parte, todo mundo nos assista. Y un poco ahora sobre nosotras. Entonces, como he dicho, tenemos en Latam, que es un grupo muy especial porque es el único que tiene dos lenguas. Todos los otros grupos, la gente en general habla siempre en inglés. Y entonces tuvimos la idea de crear que la idea es, vale, tenemos Latam, que es un montón de países y la gente habla español y portugués, ¿sí? Entonces, empezamos a crear los eventos en español y en portugués. En la parte en español tenemos a Anabel y Gaby, las dos están aquí con nosotros, si podéis decir hola, Anabel y Gaby. En la parte en portugués es Nisa y yo. Nisa, que en verdad es Nisa, pero cuando hablo en español, vale, todo cambia, incluso mi nombre. Então, para os que falam português e não entendem espanhol, que eu acho difícil, esse é o único grupo do Data Plus Women em que a gente opera em duas línguas, a gente opera em espanhol e em português. Normalmente, o evento é ou numa língua ou em outra. Essa é a primeira vez que a gente faz um evento em duas línguas. A parte em espanhol, a Anabel e a Gabi, elas são as pessoas que organizam. A Anabel está dando oi, Gabi. E a parte em português sou eu e a Nisa que organizamos. Então, na parte em português, vocês têm sotaque do Brasil e sotaque de Portugal, né, Nisa? Isso foi um sim, em portugués. Entonces, hoy lo que vamos a tener, tenemos la presentación que ha sido esta, la presentación del grupo, y ahora a los que hablan español tendremos la primera parte del evento en español, y entonces cambiamos a portugués. Tenemos Hazel, que va a hacer la primera parte con moderación por Alberto, y entonces Keila también con moderación por Alberto. Entonces Alberto va a hablar también en las dos lenguas, y así vamos a ver al fin del día cómo está la cabeza de todos, si estamos bien, si estamos todos hablando portuñol, si ya cambiamos al inglés, si ya no hablamos más. Es un experimento. Entonces, muchas gracias a todos, a toda la gente. Yo ahora voy a llamar a Gaby para hacer la parte de la... solo antes de llamar a Gaby, antes de la presentación del día, a la gente que está, si queréis enviar preguntas, hay un botón que es el Q&A y podéis usarlo. Si queréis solo, por ejemplo, decir hola, hablar con la otra gente, entonces puedes usar el chat.
Si queréis compartir cosas en medios sociales, tenemos una hashtag que es la que usamos normalmente, que es Data Plus Women, y es la que hacemos el monitoreo. Entonces, si queréis, Data Plus Women, y así lo vemos. Y después, al fin, vamos a tener un café virtual, entonces están todos invitados a quedarse después. La idea es que vamos a hablar unos con los otros, aquí mismo en Zoom, vamos solo como estar juntos y, no lo sé, um café, uma cerveja, depende do horário. Para as pessoas que falam português, rapidinho, Q&A, se vocês quiserem mandar pergunta, tem um botãozinho embaixo. Se vocês quiserem só falar com outras pessoas, vocês podem usar o chat. A gente tem um hashtag que é o Data Plus Women, que a gente normalmente usa. Então, se vocês quiserem postar coisa em social media, por favor, usem Data Plus Women. E no fim, café virtual. Então, se vocês quiserem ficar, não vai ter bolo, mas vai ter café virtual. Vocês podem trazer o que vocês quiserem beber, café, cerveja. A gente não está olhando e a gente não está controlando se vocês estão consumindo álcool ou não. Sejam bem-vindos. Y ahora, Gaby, por favor, para la presentación de la gente, de nuestros ponentes. Hola, gracias Raquel por tu presentación y tenemos un lujo hoy porque son todos invitados referentes en su profesión, así que, bueno, Alberto, muchos lo conocen, yo tuve el honor de conocerlo personalmente en conferencias que participé de periodismo de datos en Estados Unidos y él ha trabajado en Brasil, es español, bueno, creo que muchos lo conocen y él se va a saber presentar mejor, pero es, acá lo saludan desde Buenos Aires, le tenemos mucha admiración, tengo sus libros, así que imagínense, además de todos sus trabajos, por lo que es muy conocido en el área de visualización y periodismo de datos, es Night Chair en periodismo y visualización en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami. Así que bueno, un honor tenerlo con nosotros. En primer lugar va a hablar Hazel, que también tengo el gusto de conocerla. Ella vino de visita al Diario de la Nación y estuvo con nosotros en La Nación Data. La conocimos cuando ella trabajaba en el Diario La Nación de Costa Rica y lideraba todo lo que eran proyectos de periodismo de datos y visualización, así que en este momento ella está trabajando en diferentes proyectos que espero que ahora nos cuente, así que bueno, bienvenidos. Después presentaremos a Keila. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, por la invitación. Efectivamente, mi nombre es Hazel Fallas, algunos me conocen como Hazel o Hazel, depende. Muchas gracias por la invitación y contarles rápidamente qué es lo que hago ahora. Bueno, yo divido mi tiempo entre la maravillosa docencia, dar clases en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Periodismo, tanto principalmente a nivel virtual, enseñar los métodos del periodismo de datos y también un poco sobre el tema de visualización de datos. Y también trabajo proyectos con la sociedad civil, específicamente uno para estandarizar datos de femicidios, una propuesta para estandarizar datos de femicidios en Latinoamérica y el Caribe. Y me encanta también colaborar con algunos colegas para desarrollar proyectos de investigación y visualización basados en datos. Y en mis ratos libres, pues me dedico a este sitio web donde pues intento hacer visualización de datos también y donde escribo algunas de las lecciones que voy aprendiendo en el camino de la docencia y también del ejercicio periodístico. Así que eso es fundamentalmente lo que hago en estos días y muy honrada y agradecida por la oportunidad de poder hablar de esto, del que yo considero el gran año del periodismo visual y de datos. Estupendo, supongo que me toca a mí empezar a hacerle preguntas a Hazel entonces. Bueno, lo mismo que Hazel ha dicho, es un honor estar aquí
De nuevo, como decían las organizadoras, la primera parte del evento será en español, segunda parte será en portugués, portuñol, creo que se fala. Y yo empezaría, Geisel, si te parece, empezamos con algo muy básico. Tú misma has dicho ahora que el año 2020 es un año, crees que es un año fundamental para el periodismo de datos y la visualización. Pues yo lo que te pedí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me interesa que cuentes un poco más a la audiencia por qué tú crees que el año 2020 es tan fundamental. ¿Cuáles son los mejores proyectos? ¿Qué ha cambiado? Etcétera. Muy bien, vamos a compartir algo acá, una presentación que tengo acá por mi sitio web justamente. ¿Y por qué considero que este es el gran año del periodismo visual y de datos para explicar la pandemia justamente? Porque creo que si en algo nos ayudaron los periodistas de datos y los periodistas visuales este año fue a entender qué estaba pasando con la COVID-19. Paso a paso, desde que inició esto en diciembre del 2019 en Asia, empezamos a ver proyectos. Por ejemplo, recuerdo el primero que vi de South China Morning Post, cuando nadie hablaba de esto ni dimensionaba qué era lo que iba a ocurrir. Empezaron a salir estos proyectos que nos ayudaron a entender mejor. Entonces, yo voy a presentar acá mis trabajos predilectos, una lista muy personal, muy subjetiva. Y yo creo que lo que tienen en común estos trabajos es que demuestran que el periodismo debe ser útil y que cuando se hace para explicar a la gente los porqués de aquello que los afecta, la retribución del usuario o el premio que nos da el usuario es la confianza y el reconocimiento del valor de ese contenido. Sin lugar a dudas, para mí el mejor trabajo del año en visualización y en periodismo de datos es este, del país. Un salón, un bar y una clase, así se contagia el coronavirus en el aire. Y creo que hay una alta probabilidad de que todos lo hayan visto porque hasta hace pocos días tenía más de 12 millones de lectores lo habían consumido. Para mí es información de utilidad universal para entender cómo se contagia el COVID en espacios cerrados. Fue traducido al inglés, al portugués, al chino, y tiene una serie de ventajas, entre ellas que las ilustraciones y las animaciones son el eje para entender los conceptos clave en la multiplicación de los contagios o para aminorarlos. Tiene el texto dosificado y suficiente para reforzar la comprensión del tema. Incluye la metodología basada en estudios científicos. Es un trabajo de explicación, de investigación periodística muy bien explicado visualmente. Entonces, si no lo han visto, pues yo los invito cordialmente a que lo hagan. En segundo lugar, en español, aunque me van a decir, pero esto es del Washington Post, pero justamente refuerza esa tendencia de que el buen periodismo de datos y visual es tan útil que se vuelve universal y por lo tanto hay una necesidad vital de traducirlo a diferentes idiomas. Creo que en este caso este fue traducido a 14 lenguas distintas. La particularidad de este trabajo es que usa una simulación matemática para explicar con animaciones lo que todos queríamos entender en marzo. Cómo era esa velocidad de los contagios, cómo se reproducían los contagios y además qué era la curva exponencial de la que en ese momento nos hablaban a todos. Y también por qué era útil la cuarentena, por qué era útil el distanciamiento social o el distanciamiento físico, perdón. Este trabajo tiene la particularidad también de que está basado en entrevistas con epidemiólogos. Es un trabajo muy hecho a conciencia y yo creo que su clave fue dar a la gente lo que quería saber, tal cual hizo el país. Por acá tengo otros que están en inglés meramente, como este de Financial Times, pero quiero hablar de otros en español que creo que son importantes. Por ejemplo, de La Vanguardia de España, a mí me ayudó muchísimo a entender por dónde va el tema con las vacunas. Para mí lo que ellos hicieron fue hacer periodismo visual de explicación científica. Ellos destilaron la esencia de lo que se debía saber sobre las vacunas contra el COVID,
tiene unos gráficos animados que amplían el alcance de la comprensión de la explicación técnica de los textos. Los textos, vuelvo a insistir, son cortos y al grano. Y además, para el que quería profundizar un poco más, pues estaba acompañado de una nota adjunta que no era el típico, digamos así, chorreo de texto, sino que respondía 8 preguntas claves para ampliar el conocimiento del tema. Yo creo que esos 3 trabajos son de los que tengo en el top. Hay muchos otros también que no quisiera dejar por fuera, pero creo que estos 3 a nivel visual satisfacieron mucho mi curiosidad y mi necesidad de informarme. Sí, yo estoy de acuerdo, esos trabajos todos. Yo los tengo también en lo más alto de mi lista. Yo añadiría otro que salió publicado, creo que ayer, que lo publicó el New York Times. Está todavía en portada en New York Times Online. Lo hizo Stuart Thompson y es un buscador que le permite a uno colocar sus características físicas y le dice en qué puesto de la línea está para recibir la vacuna cuando la vacuna salga. Y es muy divertido porque yo fui allí, coloqué hombre, 46 años, con sobrepeso, pero no tengo otras características, y me salió, pues usted está aquí, le pone la línea de personas esperando y dice, usted tiene que estar por detrás de 32 millones de personas en Estados Unidos para recibir la vacuna, que es un trabajo estupendo, ¿no? Ahora, tú lo que has mostrado ahora son trabajos, digamos, de medios de gran tamaño, ¿no? El país, aunque bueno, hay muchos mitos sobre el tamaño realmente del país, pero es el principal periódico de España, ¿no? El Washington Post o incluso La Vanguardia, que es uno de los diarios regionales principales de España. Y yo lo que me pregunto es, ¿y medios de comunicación pequeños? ¿Y medios de comunicación que no sean necesariamente de España o de Estados Unidos o de Inglaterra, como el Financial Times? ¿Qué está sucediendo en Costa Rica? ¿Qué está sucediendo en México? ¿Qué está sucediendo en los países que están dentro de esa esfera? Yo lo que veo es que hay un gran esfuerzo de muchos colegas por lidiar contra varios factores. Contra la falta de recursos, porque es bien sabido que muchas redacciones en Latinoamérica pues no cuentan con equipos de infografía o lamentablemente los dueños de los medios han decidido cortar estos equipos y justamente lo hicieron en un momento en que era, o previo a un momento que demostró que era fundamental tener equipos de infografía y de análisis de datos. Yo destaco muchísimo, por ejemplo, bueno, el trabajo que evidentemente hace La Nación en Argentina, que es, bueno, creo que no hay que usar muchas palabras para definirlo, pero también destaco, por ejemplo, el esfuerzo que hace Sandra Crucianelli y su equipo en Infobae. Este trabajo, por ejemplo, a mí me dio mucha luz sobre el tema de la reproducción del virus, del tiempo en que dura para duplicarse los casos. Y tiene una particularidad que no solamente cuestiona las cifras oficiales o la metodología oficial, sino que también nos enseñó la fórmula, nos explicó cómo hacer la fórmula de cálculo en una hoja de Excel para poder, en caso de que en cualquiera de nuestros países lo quisiéramos hacer, reproducirlo. Y esto para mí tiene un gran valor muchísimo más allá de si es un trabajo con unos gráficos muy bien hechos y muy bien pensados. Otro trabajo que también destaco muchísimo es esta investigación que hizo Ojo Público en marzo, de hecho a mediados de marzo, cuando todo era incertidumbre y todo dónde estábamos parados. Ojo Público, que tiene una tradición de recopilación de datos y tiene una base fuerte de datos de compras públicas, publicó cómo 6 compañías concentraban la importación de mascarillas desde China, incluso desde 2 meses antes de que empezara formalmente la pandemia en el país. Entonces es un trabajo de investigación basado en datos, tiene infografía, pero su fuerte justamente es eso, esa investigación. En México hay trabajos y hay esfuerzos muy interesantes. Por ejemplo, hay una organización que se llama Serendipia, que se ha dedicado creo que como pocas a abrir los datos, a cuestionar también la calidad de esos datos. Y visualmente creo que el Universal de México ha hecho trabajos muy importantes como tal vez el título uno diga, bueno, 100,104 víctimas de COVID, tal vez no nos diga mucho, pero si nos
si nos ponemos en el contexto de México, del país donde resido ahora, para mí fue un trabajo importantísimo porque permitió ver el volumen de la enfermedad y cómo rebasó las estimaciones oficiales del gobierno federal. Entonces yo creo que sin lugar a dudas para mí el gran impacto del periodismo visual de datos este año fue justamente darnos respuestas útiles en medio de la gran incertidumbre que vivíamos y definitivamente ayudarnos a ir decodificando qué es el COVID-19 y cómo aprender a vivir con él. Mencionaste varias cosas que a mí me interesan bastante, como probablemente sabéis, que yo estoy muy interesado en fomentar, digamos, la democratización de este tipo de periodismo. Yo no creo que este tipo de periodismo deba ser, digamos, el reino de personas muy concretas, súper especializadas en las redacciones. Yo creo mucho en que cualquier periodista se puede empezar a meter en este mundo poco a poco. Y este comentario va con segundas, porque yo sé de tu historial y sé de dónde vienes y sé cómo empezaste más o menos hace más de una década, si no me equivoco, en este mundo. Y yo creo que tu ejemplo, me gustaría que hablases un poco de cuáles fueron tus orígenes y de que hables un poco de tu experiencia para demostrar a periodistas que no se han especializado en esto, pues qué caminos tomar y qué cosas pueden aprender y qué problemas pueden evitar, cómo dar los primeros pasos en este mundo. Cuando yo empecé en esto en el 2010, recuerdo que fue una tarea que me puso Janina Segnini y Alejandro Urbina, que eran entonces el director y la jefa de redacción de La Nación, donde hice mi carrera periodística, una tarea de analizar datos históricos de exportaciones de Costa Rica. Cuando yo empecé a ver aquel Excel y me di cuenta de que no tenía las suficientes habilidades, hubo un momento en que tuve ganas de llorar. Pero luego empecé a tomar cursos, empecé a ver tutoriales, empecé a aprender a fuerzas, digamos así, porque tenía un tema que tenía que presentar. Entonces yo creo que lo primero fue eso, encontrar un tema que me interesara y empezar a desarrollar esas habilidades. Afortunadamente tuve tiempo de parte de ellos para poder hacer un análisis relativamente sencillo. Luego descubrí el maravilloso poder que tiene la visualización de datos, no solamente para crear gráficos, sino para hacer análisis. Y yo hace unos días, por cierto, estaba revisando mis primeras visualizaciones en Tableau y me dieron mucha ternura, porque ha sido un proceso lento, pero de avance. Y ese avance ha ido paralelo a un aprendizaje personal, digamos, como les digo, de tutoriales, de cursos, y de aprender de gente como vos, Alberto, también, y de aprender de otras gentes que lo inspiran a uno, como Federica Fragapane o Giorgia Lupi, por ejemplo, y sobre todo preguntarse, ¿cómo hizo esto? Yo me pregunto, ¿cómo hizo Alberto? Recuerdo un mapa particular de Estados Unidos que habías hecho con cuadritos. ¿Cómo hizo Alberto eso? ¿O cómo hizo Manuel Canales? ¿O cómo hizo Pablo Robles u otros colegas a los que admiro mucho? ¿Cómo hicieron eso? Y buscar formas de hacerlo. Y en este camino también, pues, que obligadamente también la necesidad lo empuja a uno a buscar el conocimiento. Por ejemplo, cuando yo dejé la Nación, ya no tenía un programador, ya no tenía un diseñador, pero yo quería seguir haciendo cosas, quería seguir haciendo análisis y visualización de datos. Entonces tuve que aprender por mi propia cuenta, googleando R, por ejemplo, y Python. Y entonces al principio era puro copy-paste, y sí, es cierto, es puro copy-paste la mayoría de los que hacemos, y copiamos una chuletita de código por aquí y la ponemos por allá y vamos a ver qué hace. Y luego con curiosidad uno dice, ¿y si cambio un false por un true? Y si quiero ajustar tal escala, así como hago, y entonces Google, y googleo y busco, y luego ya así vas paulatinamente incrementando tu conocimiento. Yo creo que la clave es tener curiosidad y sobre todo encontrar un tema que a uno le guste para poder canalizar esa curiosidad hacia el aprendizaje.
A mí lo que has comentado ahora me recuerda mucho también mis comienzos, hacia allá en la prehistoria de los periódicos impresos, pero lo que cuentas me parece estupendo. Uno de los grandes problemas, y posiblemente a ti te pase lo mismo como docente, es que muchas veces cuando llegan los estudiantes o llegan los principiantes piensan que todo esto es como magia, ¿no? Que uno tiene que tener unos conocimientos hiperavanzados de estadística, programación y tal. Y yo intento desmitificar todo eso y les cuento historias. Por ejemplo, has mencionado ese mapa de cuadraditos. Ese mapa de cuadraditos está hecho a mano. O sea, lo que hice fue crear un cuadradito y copiarlo yo no sé cuántas, 3000 veces. Hice uno de Brasil una vez también, un cartograma de Brasil con cuadraditos representando la población de los estados. Lo hice a mano, o sea, moví los cuadraditos a mano. Entonces, cuando les enseño eso, ven realmente que todo esto no requiere realmente de unas habilidades súper avanzadas y consiste todo en dar pasos pequeños, como tú has dicho, ir aprendiendo poco a poco, ir practicando poco a poco con interés, ayudándose de historias que a uno le interesen, para fomentar un poco, para estimularse, ¿no? A uno mismo, a una misma. Y luego también lo que has mencionado, yo creo lo voy a reiterar también porque me interesa mucho, copiar. Copiar sin ningún tipo de... Hay un libro maravilloso que a mí me encanta de un autor que se llama Austin Kleon, que se llama Steal Like an Artist, copia como un artista, roba como un artista, roba como un artista. Y ese libro lo que dice es, los artistas todos roban, o sea, todo el mundo roba. Roban en el buen sentido de la palabra, copian, no en el sentido de plagiar, sino en el sentido de honrar a los que han venido por detrás de ti, de los que estás aprendiendo, y robar ideas en el sentido de tomar en prestadas las formas de hacer las cosas de otras personas, como tú mismo has dicho, intentando ver los gráficos o cualquier otro tipo de cosa, pueden ser textos, pueden ser videos, cualquier cosa, verlos con un ojo analítico y preguntarse, ¿y esto cómo lo hicieron? Lo voy a intentar reproducir. Y a partir de ahí es como uno desarrolla su propio estilo y su propia forma de hacer las cosas, ¿no? Súper interesante, me parece. Así es. Una pregunta ahora, relacionada también con esto. Ahora nos vamos al otro lado y es otra cosa que también has mencionado. Es una pregunta a caballo de algo que ya has mencionado anteriormente. Muchos medios de comunicación han cortado, como tú misma has dicho, en este tipo de departamentos, pero no en todos los países. En Estados Unidos, el Washington Post continúa contratando periodistas de datos, visualizadores de datos. Chiqui, el jefe de gráficos del Washington Post, que también es español, anunció hace unos meses, no sé, 10 o 20 posiciones en el departamento. O sea, están contratando. El New York Times continúa contratando. Incluso los diarios de tamaño medio también continúan contratando. Los locales son otra historia, porque los locales están en una situación muy compleja en Estados Unidos. Ahora bien, esto no sucede en otros países. O sea, han cortado, como tú misma has dicho, ¿no? en este tipo de departamentos. ¿Qué podemos hacer para convencer a los dueños de diarios, etcétera, de que esto realmente tiene futuro y que da retorno? O sea, es un return of investment. Tú inviertes en este tipo de periodismo y que te va a traer atención de los lectores, porque muchas veces te encuentras con resistencias en este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? Fíjate que te lo voy a decir así. Vamos a ver, Financial Times incrementó su visitación en 250%, según leí un día de estos. Y por ahí anda también The Guardian y otros diarios en Reino Unido. El país consiguió el hito con este especial que vimos de cómo se contagia el virus en espacios cerrados. 12 millones de visitas y contando. Yo creo que ya debe ir. Creo que iba de esas 12, 8 son en español y 4 son en los otros idiomas en los que tradujeron. Chiqui Esteban hace unas semanas aquí en México estaba contando también que que vimos de marzo, de cómo se reproduce el virus, ese también ha sido un hito de audiencia. El New York Times recientemente también con otro sobre las mascarillas, justamente, que vemos por acá, de por qué las mascarillas funcionan, también contaba Lázaro Gamio hace unos días en un evento aquí en México también. Esto reditúa en la audiencia, reditúa en la confianza de la gente, y es lo que las personas están buscando. Vamos a ver, yo creo que la tendencia es irreversible. Esta tendencia de periodismo visual que explica
que usa datos, es irreversible y es lo que la gente cada vez está buscando más. Yo creo que en Latinoamérica somos muy dados a copiar justamente lo que pasa en Estados Unidos. Ojalá copiáramos muchísimo más. Ojalá tuviéramos más directores, más editores y más gerentes de medios, porque muchas veces pasa también por las gerencias. La visión de entender que esto es parte de lo que la gente quiere y de lo que la gente necesita también, y de que cuando se hace buen periodismo, la gente lo va a apoyar, pero eso sí tenemos que encontrar esa fórmula donde le demos información de utilidad a la gente. Entonces, yo creo que por ahí va justamente y para cerrar la idea, hace unos días también este muchacho Javier Sarracina, que es el director de gráficos de USA Today, lo decía así: los gráficos son el top. Lo que la gente demanda, los medios para adaptarse y no morir deben tener secciones de infografía más grandes y activas. Infografía es un motor de cambio en las redacciones. Y si no hay la voluntad en las redacciones, si no hay la voluntad de los editores, de los directores, de los gerentes, pues hagámoslo por nosotros mismos, por amor propio a nosotros mismos como periodistas. Que total, uno deja un medio, pero lo que uno aprende, eso no se queda en el medio, eso se queda aquí y se queda aquí, y eso lo puede llevar uno a cualquier parte y reproducirlo y multiplicarlo. Sí, te iba a completar lo que estabas comentando de ese proyecto del Washington Post de la simulación de cómo se extiende una pandemia, que eso no es que fuese una de las cosas más vistas, es que es la historia más vista en la historia. Y no solo eso, sino que en junio de este año el Washington Post publicó un artículo en el que decían que de las 7 historias más vistas en la historia del Washington Post Online, de las 7 historias más populares, 6 de ellas eran historias producidas por el departamento de gráficos del Washington Post. 6 de las 7. Eso a mí me dejó completamente fuera de, no sé, me sorprendió de una forma extrema, ¿no? En parte, porque también he oído historias como las que contaba, no solo el Washington Post, entonces hablas con ProPublica, por ejemplo, con Scott Klein, el subdirector de ProPublica. Una vez, hace unas semanas le pregunté, y un porcentaje muy grande de la audiencia de ProPublica entra por las bases de datos, entra por las visualizaciones de datos. Por una parte, eso tiene una atracción enorme para los lectores. Ahora, la visualización, como yo siempre digo, tiene, digamos, es como las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Tienes por un lado el lado de la luz, pero luego también tienes el lado de la oscuridad. De la misma forma que una visualización se puede usar para informar, las mismas técnicas y las mismas estructuras comunicativas, etcétera, también se pueden usar para engañar a los lectores. O gráficos que se crean con buenas intenciones pero que acaban estando mal diseñados y acaban desinformando a los lectores, ¿no? ¿Tú has visto casos de esto pues no sé, en Costa Rica, en México, de gráficos que estuviesen o bien mal diseñados a propósito o bien que desinformasen a los lectores sin querer? Porque eso pasa muchas veces también. Yo creo que sí, yo creo que todos nos hemos topado con esos gráficos. Incluso yo creo que en algún momento todos nos hemos llegado a cuestionar, sobre todo cuando diseñamos algún gráfico: uy, estoy haciéndolo bien. Y yo creo que la clave para hacerlo bien es justamente capacitarse, aprender, por ejemplo, estadística. Y aquí te pongo este ejemplo de el Financial Times. Por ejemplo, para mí fue como, mira, sí, muy interesante cuando ellos introdujeron la escala logarítmica en lugar de la lineal para las comparaciones de tasas. Y entonces nos iban enseñando cómo se iba la velocidad de la curva en potencias de 10 en 10. Esto generó todo un debate. Yo creo que incluso hubo entrevistas para el periodista en el Foro Económico Mundial. Y a lo que voy justamente es que para mí hubo clases o fue una lección de que los periodistas también tenemos que ir más allá de la aritmética básica a la hora de analizar y de visualizar datos. Entonces yo a veces creo que no es adrede que se hacen malos gráficos, no se está haciendo para engañar al público, sino que muchas veces el periodista desconoce los básicos, por ejemplo, de presentar los datos para comparar en tasas
o desconoce esos elementos. Y justamente por eso es que yo defiendo tanto la capacitación, porque la capacitación es una oportunidad de, yo digo, que de equivocarse sin riesgos a terceros. Entonces, por ahí yo creo que es fundamental pues que invirtamos un poco más en este tema de no solamente de analizar cómo lo están haciendo los otros y ver qué elementos, por ejemplo, de estadística o de matemática están usando, sino también de invertir para hacer esto a conciencia. Sobre ese debate, y ahora vamos a cerrar y ya pasamos para la parte de Keila, pero quería hacer un comentario sobre ese debate del que hablabas de las escalas aritméticas o logarítmicas, escalas lineales y escalas no lineales, ¿no? Y yo entré en ese debate, porque me parecía absurdo que mucha gente dijese, es que esto de las escalas logarítmicas, esto no lo entiende nadie y vamos a no usarlas. No usamos escalas logarítmicas porque nadie las entiende. Eso es un argumento tan clásico en el periodismo de... Yo me acuerdo, por ejemplo, pues hace 20 años que si tú intentabas publicar un gráfico de dispersión en un diario, eje horizontal, eje vertical y puntitos en el medio, la reacción de muchos editores es que esto el lector no lo va a entender. Y mi reacción era, bueno, pues si no lo va a entender hay que explicarlo, ¿no? Porque en algún momento vamos a tener que empezar a usar este tipo de gráfico. Y las escalas logarítmicas es lo mismo, o sea, las escalas en general no lineales son muy útiles cuando tienes un fenómeno, como el final Santana bien explicó, cuando tienes un fenómeno que no crece de forma aritmética, que no crece de forma lineal, sino que crece de forma exponencial. Un gráfico que te ayuda a mostrar a cada cuánto tiempo se multiplica esa expansión por un factor de 10, por ejemplo. Las escalas logarítmicas son utilísimas para eso. Ahora, es cierto que son difíciles de interpretar, pero si son difíciles de interpretar, tu responsabilidad como periodista es no usar el gráfico, es usarlo y explicar cómo se lee, que es una de las cosas que yo creo que el Financial Times hizo relativamente bien y otros medios de comunicación también hicieron bastante bien. Bueno, ahora pasamos, si te parece, Hazel, muchas gracias por la respuesta, yo creo que son interesantísimas. Tengo otras preguntas también, tengo otra pregunta relacionada con lo que has comentado sobre la formación de los departamentos de gráficos y de infografía, pero la voy a reservar a la parte de Keila para hacer un comentario. Entonces voy a transicionar ahora al portuñol. Creo que alguien iba a presentar a Keila con su historial y luego yo puedo ya pasar, también empezamos la presentación con ella. ¿Quién iba a hacer la presentación de Keila leyendo el historial? Raquel, Raquel, puedes tomar el turno para hablar en portugués, que es lo tuyo. Em português. Agora já passamos ao português. Vamos lá, então. Exato. Então, só rapidinho, antes de começar a conversa com a Keila. Keila é nossa convidada, ela é brasileira, assim como eu. Ela atualmente está trabalhando no Google News Lab. E a Keila vem de uma experiência em redação, trabalhando como freelancer para várias publicações brasileiras, internacionais. E ela vai agora falar um pouco, a conversa vai ser um pouco a mesma também, ela vai mostrar as visualizações favoritas dela, e a gente vai continuar com o Alberto como moderador. Alberto, então passo de volta para você para falar com a Keila. Muito obrigado. Keila? Obrigada, Raquel. Obrigada, Alberto. Obrigada pela organização, por esse convite. É muito bacana ter esse espaço, ter essa oportunidade de conversar e ouvir de tanta gente bacana. Então, obrigada pelo convite. Sobre mim, eu sou uma jornalista de dados, eu trabalho... nos últimos anos, eu venho colaborando com o Google News Lab. Esse é um departamento que, basicamente, a gente ajuda as redações a fazer um deep dive, fazer uma exploração um pouco mais aprofundada nos dados de busca do Google. O nosso trabalho, meu trabalho é bem focado no Brasil, então, trabalhando bem próximo das redações brasileiras, mas também a gente
também meu trabalho, ele acaba colaborando com redações na América Latina, como La Nación, nas eleições da Argentina no ano passado, em 2018, nas eleições da Colômbia, com a revista Semana. Então, assim, é um trabalho muito diverso, porque também os dados de busca são muito diversos. A gente pode ali fazer uma exploração tanto ao redor de eleições, ao redor de temas que são assim, que chamam muita curiosidade das pessoas, até você fazer explorações tentando entender um pouco melhor como, por exemplo, tá a distribuição de busca por sintomas. Esse é um assunto que a gente inclusive está vendo, a gente viu muito no Brasil, em vários outros países, New York Times inclusive também fez matéria sobre isso, mas, por exemplo, a gente vê com uma segunda onda vindo no Brasil, as pessoas, por exemplo, passam a buscar por mais sintomas, não sente cheiro, não sente gosto, tem falta de ar, então, assim, é uma base de dados muito interessante. Mas, enfim, hoje eu vim conversar com vocês, falar um pouco sobre algumas das visualizações de dados que, enfim, que me chamaram a atenção, que eu acho que representam 2020. Eu vou compartilhar minha tela, não sou muito experiente com o Zoom, apesar de ter sido o ano do Zoom. Deixa eu me localizar aqui. Minha tela tá aparecendo? Ok, então uma das primeiras, acho que eu concordo muito com o que a Hazel abordou na palestra dela, na apresentação dela, sobre, assim, como esse ano de 2020 a gente teve a visualização de dados sendo um componente fundamental para explicar questões muito difíceis, e de escalas muito, assim, muito gigantescas pro leitor, pro telespectador. E dos recursos que foram bastante utilizados nesse ano foi, a questão, assim, de colocar o leitor, colocar o usuário no centro da narrativa. E eu acho que alguns trabalhos, eu vou focar um pouco nos trabalhos do Brasil, tem alguns trabalhos internacionais, mas eu vou começar falando dos trabalhos do Brasil. Um deles, inclusive, que o Alberto Cairo auxiliou, que foi o No Epicentro. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Que foi o No Epicentro, eu achei esse trabalho muito interessante. Foi um trabalho desenvolvido pela agência Lupa, com 2 jornalistas muito interessantes, assim, muito talentosos, que é o Rodrigo Menegatti e Vinícius Suero. E é um trabalho, que ele traz essa ideia do, assim, o coronavírus é enfim, esse vírus que, né, sai da China, vai para os Estados Unidos, mas como que você se sentiria se você conseguisse visualizar o desenrolar da pandemia na sua vizinhança? Basicamente, esse é o mote do projeto. E é assim, uma imersão, um trabalho de imersão muito interessante e, assim, eu julgo um trabalho de jornalismo de visualização de dados, dele ser, assim, realmente representativo quando eu vejo os meus colegas jornalistas utilizarem. E, assim, esse foi um trabalho que, assim, a minha comunidade, que é completamente fora do jornalismo, de outras áreas, simplesmente compartilhando no Facebook, checando as suas cidades e colocando no Facebook. Então, foi assim, uma das visualizações que eu achei super bacanas que a gente teve no Brasil. Um outro projeto bacana que a gente teve foi do Nexo, não sei se todo mundo conhece, mas o Nexo é uma redação petit, mas eles fazem um trabalho muito focado na parte de visualização de dados, eles têm um time muito talentoso, e eles fizeram esse projeto quando a gente bateu a marca de 100.000 mortos, para tentar fazer, assim, ok, como que a gente conta a história, assim, 100.000 pessoas morreram, como que você transmite a escala disso num país como o Brasil? Porque o Brasil é um país, a gente está muito acostumado com tragédias, assim, temos algumas das cidades mais violentas, então, assim, eu acho que notícia que pessoas morreram não necessariamente, por mais trágico que isso soe, não necessariamente, eu sinto que vai despertar a
assim, assim, sensibilizar as pessoas. Então, esse projeto do Nexo, eles tentaram, assim, humanizar um pouco a escala de abater 100.000 mortes. Então, eles fizeram essa visualização focada mesmo em mobile. Então, assim, eles começam, né, com esses pontos, e aí eles vão usando, esses veículos, a gente, né, o transporte público no Brasil, as pessoas em van, em trem. Então eles foram, assim, colocando, assim, quantas pessoas que morreram caberiam em cada um desses veículos. E dentro dessa linha do tempo que eles foram criando, eles, trazem também alguns, momentos dramáticos, políticos que também afetaram a gestão da Covid. Então esse foi um projeto que, inclusive foi finalista no prêmio, Cláudia Abramo desse ano, como, enfim, uma das principais, um dos 3 finalistas, de visualização de dados, na área de visualização de dados. Eles não levaram, eles não ganharam, eles foram, os premiados no ano passado, mas essa foi uma das finalistas do prêmio nesse ano. Então isso foi, enfim, esse foi um outro projeto que eu achei muito bacana, porque ele ilustra essa busca das redações e dos jornalistas de tentar colocar o leitor, tentar colocar o telespectador, no centro, assim, colocá-lo no centro dessa narrativa. Um outro projeto que, nesse ano muito importante no Brasil, que ele não é de visualização de dados, mas ele foi um projeto essencial para que visualizações de dados para a Covid fossem possíveis, foi o Brasil I/O. Inclusive, o projeto no Epicentro, ele foi, os dados que ele imputa para plotar né, a narrativa, plotar os números de Covid ao redor, né, da sua vizinhança, eles vêm do Brasil I/O. E por que que eu acho que esse projeto ele foi tão importante? Porque é um projeto que ele, assim, trouxe à tona a importância de dados abertos num ano em que dados abertos estiveram sob ataque no Brasil. E basicamente foi esse desenvolvedor, o Álvaro Justen, que, enfim, vendo como estava, assim, super desorganizada a divulgação dos dados do Ministério da Saúde, completamente, eh, sem uma sincronia em divulgação dos dados das secretarias de saúde estaduais com os dados da Secretaria de Saúde da federal, e aí ele juntou uma equipe de voluntários, 60 voluntários no início, para poder, tabular essas informações que estavam todas, enfim, distribuídas em diferentes organismos públicos, para juntar e criar datasets e uma API para que os jornalistas pudessem utilizar. E assim, esse projeto foi muito importante, porque eu sinto que muitos projetos de visualização de dados foram viabilizados, porque essa iniciativa, existe. E hoje, assim, o Álvaro deu uma entrevista para aquele jornal alemão, DW, sobre o projeto. E assim, hoje inclusive organizações públicas, por exemplo, a Fiocruz, utilizam essa base de dados, porque os dados do governo estão, assim, numa situação, uma situação que os pesquisadores não conseguem ter esse nível de confiança para poder, utilizar. Então esse foi, um projeto que não é visualização de dados, mas eu acho que ele tem esse papel, fundamental de, assim, alimentar esse ecossistema. E, se eu pudesse adicionar um outro projeto, assim, eu acho que todo mundo aqui é muito fã da Mona Chalab. Enfim, ela já é uma celebridade nesse ambiente do jornalismo de dados e visualização. Porém, ela fez um projeto que eu acho que também tem uma sinergia com essa ideia de você tentar humanizar um pouco, trazer o leitor para ele se sentir representado. O trabalho dela foi o 100 New Yorkers, em que ela
ela desenhou, enfim, ela desenhou 100 nova-iorquinos com base em 100 perfis, em diferentes perfis demográficos. E aí ela fez esse artigo no New York Times em que ela, na verdade, veio e fez um recorte para mostrar como que esses 100 nova-iorquinos, eles eram afetados de maneira diferente pela Covid. Esse, na verdade, foi um projeto que ela fez que não era para ser um trabalho, assim, jornalístico, para ir para um jornal, era, assim, foi um mural, uma exposição para ficar no World Trade Center, em Nova York. Mas depois ela fez esse artigo e também é muito interessante para quem, enfim, as pessoas poderem também passear por esse trabalho que ela fez. E eu acho que, enfim, é muito interessante, eu acho que esse esforço ah, de você tentar utilizar outros recursos também, assim, você tem, obviamente, a gente, né, você tem, o jornalismo visual, ele pode assumir muitas formas, basicamente, e eu acho que ela ilustra bastante essa busca de você, enfim, utilizar, você representar dados de uma maneira que você consiga aproximar o leitor enfim, do tema que você está tentando explorar. Então, acho que esses seriam alguns dos trabalhos que eu achei bem interessantes, passeando um pouco pelo Brasil e indo um pouquinho para um trabalho gringo. Muito bom, eu acho. Uma das coisas que eu estava anotando aqui, pensando enquanto você estava falando, é que às vezes quando a gente fala de jornalismo de dados, visualização de dados, essas coisas, os primeiros nomes que aparecem na cabeça são sempre os jornal americano, tem New York Times, Washington Post. E muitas vezes esquecemos o gigantesco esforço que está sendo feito por pessoas individuais, jornalistas individuais, equipes muito pequenas, com poucos recursos, mas que em outros países diferentes, que conseguem fazer um trabalho extraordinário, ao nível dos grandes jornais norte-americanos, ou superior ainda, né? O caso do Nexo Jornal, para mim, é um caso paradigmático, né? La Nación, logicamente, na Argentina, La Nación, em Costa Rica, todos estes diários, mas já são diários, né? São jornais tradicionais, né? Mas o caso do Nexo parece-me incrível o que eles conseguem fazer, né? Tem um jornal também, uma publicação online na Ucrânia, que se chama Texti, que são uma equipe de, sei lá, 6, 7, 8 jornalistas, eles conseguem fazer uns trabalhos de jornalismo de dados incríveis, né? E às vezes me pergunto como a gente poderia dar mais visibilidade a este tipo de trabalhos, né? Como a gente poderia fazer, e talvez esta seja uma pergunta um pouco ampla, assim, não sei, mas talvez você já tenha alguma ideia, como dar a visibilidade que todos esses trabalhos merecem, né? Sem ter que aparecer necessariamente no New York Times ou no Washington Post. Exato. Não, assim, foi uma outra, assim, não sei se é tendência, mas foi algo que eu vi bastante esse ano, que foram veículos pequenos, que, assim, eles não estão presos no hard news, eles não estão presos nessa corrida de você tem que estar ali, sabe, batendo o seu concorrente. Então eu sinto que eles têm mais tempo para poder fazer algumas análises que elas são mais exploratórias e elas têm, assim, um valor, de ser um material explicativo e mais profundo. Então, assim, a gente tem, não sei se você acompanha, a gente tem um veículo pequeno, mas que tem feito um trabalho bem interessante no Brasil, chamado Núcleo, ligado ao Volt, do Sérgio Spagnuolo. Assim, é um projeto que eles, assim, 3 jornalistas falaram, vamos sentar e vamos montar, e a gente quer fazer visualizações lindas, porque eles têm eles têm, assim, um colaborador que é o Rodolfo, que inclusive era do Nexo. Então, assim, eles têm, e assim, eles soltam uma matéria a cada 2 semanas, mas eles têm esse papel de, sabe, manter, assim, trazer assuntos que talvez não estejam no foco do hard news, e eles têm esse tempo para explorar. Sobre como a gente potencializa, uma coisa que eu vi
duas dessas startups, uma foi o Volt, enfim, eles fizeram eu não trouxe esse projeto, acho que foi no ano passado. Por exemplo, eles fizeram uma parceria com a Rede Globo, que é a principal broadcaster no Brasil, para mostrar tiroteios próximo das escolas. Então, assim, a TV Globo não tinha, talvez, assim, a expertise técnica para poder fazer esse mapeamento, utilizar a API dessa outra iniciativa chamada Fogo Cruzado, mas aí essa agência menor que tem esse capital intelectual foi e trabalhou com a Rede Globo para fazer essa análise. E aí, assim, o trabalho, por mais que tenha sido, transmitido no jornal da Globo, foi um projeto que deu bastante visibilidade para o Volt, porque eles, assim, foi um trabalho conjunto, uma parceria. O Infamazônia também, recentemente, fez, acredito que um projeto com o Fantástico, com a Sônia Bride, de novo, um projeto super pequeno, mas que ganha uma ascensão, porque consegue, enfim, consegue sindicalizar isso com um grande veículo. E aí, na minha apresentação, também trouxe um projeto que é cadê? O Fiquem Sabendo. Será que está aqui? O Fiquem Sabendo, que entra também nessa questão de dados abertos, mas eu não sei se você conhece esse projeto, Alberto. É uma agência que eles, enfim, a coisa da LAI, né, da Lei de Acesso à Informação, eles criaram essa agência para poder enviar LAI para o poder público e disponibilizar esses datasets para que redações maiores possam explorar. E aí, por exemplo, esse foi um projeto que eles fizeram, eles também foram finalistas do prêmio Cláudia Abramo nesse ano, na categoria Dados Abertos, e eles fizeram, depois sindicalizaram esse projeto com diferentes veículos, um deles foi a revista Época, que, enfim, por exemplo, viram que havia pensionistas recebendo do governo brasileiro R$500 milhão por mês. Uau! Então, exato. Então, assim, acho que é uma possibilidade que eu viria para essas organizações, eu acho que é fazer essa parceria, onde eles trazem essa expertise, esse capital intelectual e esse tempo que eles têm, e outros veículos, eles, enfim, podem, enfim, eles ganham ali uma análise que eles não teriam braço para fazer, basicamente. Muito interessante o que você está falando. Eu não conhecia este caso último. Uma das perguntas que eu sempre me faço é como manter todos estes projetos. Que se, por exemplo, o caso do Nexo, o caso do Núcleo, por exemplo. O Núcleo faz um projeto a cada 2 semanas. Como é que você paga salário de jornalista, né, fazendo só um projeto a cada 2 semanas, né? Recebe doações, porque caso de ProPublica nos Estados Unidos, por exemplo, é praticamente todo através de doações. O caso do Texte na Ucrânia também são doações, mas no Brasil tem esse modelo também? Ou eles monetizam, eles tiram lucro de outras... se não tem parceria, nem tem grandes doadores que contribuem dinheiro, como a gente financia esse tipo de projetos? Exato, porque amor pelo jornalismo não paga a conta no final do dia, né? Não dá de comer. Alimenta intelectualmente, mas não dá de comer, né? Mas não dá de comer, exatamente. O Brasil I.O. e o Fiquem Sabendo, eles têm uma campanha de financiamento, que você pode fazer pagamentos recorrentes. Então, enfim, assim, não participo de nenhuma dessas iniciativas, mas aí fica até, inclusive, enfim, a chamada para quem se identifica com essas iniciativas para poder apoiar. No caso do Núcleo é interessante, porque eles não tinham, assim, pelo que eu saiba, eles não tinham nenhuma campanha de financiamento, porém, eles acabaram de ser selecionados num programa de startups do Google News Lab, para eles poderem ter mentoria e exatamente ter capital para poder conseguir manter o trabalho que eles têm. Então, acho que também passa por isso, de buscar esses financiamentos, que a gente sabe, infelizmente, são muito escassos, mas é uma maneira desses veículos tentarem se manter, buscarem os grants, né, buscarem as bolsas.
Acho super interessante todos estes casos. Uma coisa que estava passando pela minha cabeça enquanto você estava falando, de novo, sobre estes veículos pequenos em lugares que não tem, em países que não têm uma cultura de grandes doações, de grandes doadores, até como sobrevivem, né? E aí passou pela minha cabeça que, de novo, quando a gente vem para Estados Unidos, os grandes jornais dos Estados Unidos têm grandes recursos em comparação com outros lugares, né? E durante muitos anos, os jornais dos Estados Unidos contratavam muito espanhol para fazer visualização de dados. Tem um monte de espanhol, não está Juan Velasco, tá, um monte de gente fazendo isso. E muitas vezes a gente aqui pergunta, por que tanto espanhol? Bom, tem também argentino, tem também brasileiro, etc. Por que tem tanta gente de outros países, se não, quer dizer, por que importamos tanta gente, né? E a explicação que eu dou, pelo menos baseado na minha própria experiência, ou a experiência de pessoas que eu conheço, é que a gente cresceu em gerações que não tinham esses recursos. Então, a gente se acostumou a produzir de um jeito super rápido, né? Um pouco que a Raíssa falava antes também, né? Começando individualmente com coisas pequenas e virando profissionais que são muito versáteis e, ao mesmo tempo, com muitos recursos e capazes de produzir com muita velocidade, né? E esses exemplos que você está mostrando, talvez de meios de comunicação menores, talvez possam servir como exemplo para outros países também, né? Entre eles Estados Unidos, né? E uma última reflexão, antes de passar a conversa um pouco mais aberta, porque eu vi que tem alguma pergunta já no Q&A. Aí podemos passar já a parte de, não sei como chamavam agora, coffee break, não sei como chamaram a última parte, a conversa aberta, né? Ou cerveja, o que a gente possa beber. Uma última reflexão, que eu acho que é interessante e que conecta um pouco com a experiência da Hazel, com a sua e a experiência provavelmente de muita gente que está trabalhando agora, que está relacionada com a cultura de dados abertos, que você falou também, né? Nos Estados Unidos, graças às leis de transparência, né, dos Estados Unidos, o jornalista de dados e o jornalismo de dados cresceu aqui principalmente por essa cultura que tem uma longa história, né? Mas estamos chegando a um momento agora no que o jornalista está percebendo que, por vários motivos, por mudanças políticas do país, o governo começa a ser menos confiante. Você não pode confiar tanto nos dados que vêm no governo, sobretudo enquanto entra uma administração cuja estratégia principal é mentir para o público, você começa a duvidar também das informações que chegam nesse governo. Isso é uma experiência que brasileiro, argentino, costarricense, espanhol já viveu no passado, né? Tem famosas histórias, tanto da nação em Costa Rica quanto da nação em Argentina, os jornais na Venezuela, por exemplo, né? Em países que não têm essa cultura, de criar as suas próprias bases de dados, seus próprios bancos de dados, não simplesmente pegar o que o governo dá e visualizar, mas criar as próprias. Isso está acontecendo já aqui também, né? No caso do Covid, por exemplo, o Washington Post não usa os dados oficiais, eles criam a sua própria base de dados, né? Combinando fontes diferentes, né? E é outro exemplo, eu acho, do fato de que gringo vai aprender também de quem não é gringo, né? Uma coisa que eu acho super importante também. Eles vão continuar aprendendo, né? Bom, então, sim, fala, desculpa, Keila. Não, desculpa, é porque você mencionou, eu não sabia que o Washington Post estava fazendo o seu próprio levantamento, mas no Brasil a gente passou exatamente por isso, em que os veículos criaram um consórcio para eles fazerem enfim, a atualização com os dados das secretarias de saúde, porque eles, enfim, não queriam ficar mais a depender do humor do governo em liberar ou não liberar o dado de Covid daquele dia. Mesma coisa aqui com a administração Trump ou com as administrações republicanas locais, né? Na Flórida teve também problemas, sobretudo no começo da pandemia, do governo da Flórida começar, sei lá, tenho os dados, mas não vou liberar, ou vou liberar só o que eu quero, né? E depois, sabe, tem todo esse movimento que para jornalista americano é um pouco estranho, isso não acontecia antes, né? Bom, pues vai se acostumando e tenta aprender das pessoas que já passaram por essa situação, então, sei lá,
Toma lições de argentinos e de brasileiros, né? Aprende de como lidar com essas situações, né? Bom, Gabi, passamos já para a parte de conversa aberta. Vocês me falam o que fazer. Eu estou aqui de Sí, convidado, acá, simplesmente para... sí, acá, bueno, muy interesante es uno seguiría años hablando de todo esto. Los ejemplos, además, algunos uno los conoce, otros no, así que súper útiles para copiar, como estuvieron charlando, que es lo que es de donde uno se alimenta para generar nuevas ideas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algunas preguntas, así que no sé si quieren, les voy a ir leyendo. Acá dicen, uno de los obstáculos que he encontrado para usar visualizaciones, por ejemplo, las de Flourish o Tableau, son los reclamos de los responsables de las métricas, porque esas páginas muchas veces, agrego yo, ¿no? Muchas veces tardan en cargar, sobre todo en los móviles, y es de donde se recibe la mayoría de las visitas. ¿Debemos renunciar a la interacción para favorecer las métricas? No sé quién quiere Hazel, Keila, tomar el guante. ¿alguna de las dos quiere responder? Bueno, yo me animo acá a responderle a espectador anónimo. Voy a compartir acá otra vez la pantalla y voy a mostrar este trabajo. Este trabajo, por ejemplo, a ver, si uno ve como tendencia, la mayoría de los medios que están haciendo periodismo visual están presentando los gráficos, son estáticos. No hay interactividad. De hecho, hace unos días, vuelvo a decir, Lázaro Gamio, que trabaja en el New York Times, el encargado de la parte gráfica, él decía que el futuro de la interactividad es que no tiene futuro, porque el gráfico tiene que tener la posibilidad de mostrar y de contar, como decía Alberto un día de estos en un post que leí también. Entonces, ese tema de la interactividad es accesorio, no debe ser lo fundamental ahora. Y si vemos estos gráficos, por ejemplo, tienen esa particularidad. Este gráfico, yo no importa dónde le clique, no hay interactividad. Entonces, yo creo que muchas veces hay que pensar no solamente en gráficos, digamos, quitarse eso de la mente y también pensar en que el periodismo visual no solamente son gráficos, sino que son, por ejemplo, animaciones o son otros elementos visuales que al final de cuentas su uso depende de que también cumplen el propósito de la comunicación que queremos hacer. Entonces, más bien yo le aconsejo a esta persona que busque la manera de sortear y de demostrarle a esta gente de las métricas, que a veces es un poco, pues, está muy imbuida en los números y en los clics y en todo esto, de demostrarles cómo hay otras alternativas también para conseguir la visitación que tanto se busca, pues. Yo quería añadir sobre la interacción, porque por eso, sobre la interacción hay un debate también gigantesco en el mundo de la visualización, ¿no? Y hay gente que dice, no, nada de interacción, nada de interacción. Y yo, como siempre, estoy medio en el medio. Yo siempre digo lo mismo sobre todo lo que tenga que ver con visualización. ¿Debemos usar esto o no debemos usar esto? Bueno, si tienes un buen motivo para usarlo, úsalo. La interacción es así. Hay ciertos gráficos, algunos de los que mostró Keila, por ejemplo, de que son más de personalización. El caso de No Epicentro, por ejemplo, ahí tienes que tener interacción. Pues si no tienes interacción, el gráfico no funciona. Es decir, cuando se justifique tener interacción, cuando, por ejemplo, el gráfico le permita al lector encontrarse a sí misma en la visualización, ahí tienes que tener interacción. Lo que sucede es que tienes que tener un buen motivo para usar la interacción. Si no tienes un buen motivo, pues lógicamente no escondas la información de los lectores. Simplemente el lector tiene que obtener la información simplemente haciendo scroll, ¿no? Y otra cosa que se puede hacer, por cierto, bueno, primero yo diría una anécdota rápidamente. Hace años hubo una conferencia a la que yo asistí, creo que fue la conferencia que organiza todos los años Gosentao Kaum en Austin,
Y estaba ya la exdirectora del New York Times, no me sale el nombre ahora mismo, ¿cómo se llamaba? Bueno, la exdirectora del New York Times en la época. Cuando ella era directora, el New York Times publicó aquella famosa historia Snowfall. ¿Os acordáis de Snowfall? Que era una historia gigantesca con vídeos en 3D y animaciones y esto y tal y cual. Una historia que, que ganó un premio Pulitzer en su momento, que costó no sé cuántos miles de dólares producir, una cantidad de dinero enorme de producir. Y una de las preguntas que le hicieron a la exdirectora del New York Times es, bueno, ¿y cuál es el return of investment de esta historia? ¿No? Que es el equivalente de la pregunta del lector anónimo, ¿no? ¿Cuáles son los clics que esto atrae? Y ella responde, dijo, nosotros cuando hacemos periodismo, hay ciertas historias que efectivamente van a generar muchos clics, pero hay ciertas historias que sabemos que no van a generar muchísimos clics, pero a las que le damos muchísima importancia porque somos sobre todo periodistas y nos interesa transmitir las informaciones, aunque no vayan a atraer una audiencia masiva, tienen una importancia clave. Y lo que importa no es tanto la cantidad de los lectores algunas veces como la calidad de esos lectores. Es decir, pueden no estarte leyendo 1 millón de personas, te pueden estar leyendo 1000, pero si esas 1000 personas son las personas adecuadas a las que le estás dando el servicio que les tienes que dar, eso tiene un valor intrínseco que es muy difícil de cuantificar. Yo que trabajo con periodismo de datos, con visualización de datos, etcétera, una de las cosas que advierto siempre es la fetichización de la cuantificación. Eso no se puede hacer. No se puede hacer, porque es que no todo se puede cuantificar, simplemente porque no todo se puede delimitar y no todo se puede definir. Por lo tanto, si tú no delimitas y defines, no lo puedes medir. Con lo cual, ¿cómo se define importancia? Bueno, pues no lo puedes medir, ¿no? Pero bueno, era solo para dejar eso en la mesa. Cómo me gusta escucharlos. Seguiría. Bueno, acá hay otra pregunta más. Dice, quisiera conocer su opinión sobre la transparencia de datos gubernamentales en la TAM y cuáles son las alternativas para sortear este reto. Un poco algo ya comentaron, ¿no? Sobre lo que pasa que muchas veces nos tenemos que ocupar nosotros mismos de acumular la información, de cargar nuestras mismas bases de datos, ¿no? Y muchas veces de manera manual, como nosotros decimos, trabajo de hormiga, ¿no? Sentarnos y muchas manos tratando de juntar la información, y es como también decimos mucho, es un poco luchar, ser luchonas, que ahí está Momi, creo que todavía está por ahí, me escucha, que es una forma de forzarnos para conseguir el dato, y bueno, finalmente tiene mucho, al final más, es como llegar a esa meta, ¿no? Que nos costó tanto. No sé si quieren comentar algo más, Keila o Hazel o Alberto, acerca de la transparencia en la TAM. Eu creio que eu não quero, enfim, repetir muito o que eu acabei, assim, os primeiros pontos que eu abordei, mas eu sinto que, assim, o Brasil, a gente teve algumas vitórias, né, principalmente na parte de lei de acesso à informação, assim, ao longo dos últimos anos. Eu acho que quando a gente estava se acostumando com, um pouquinho, assim, mais de organização na liberação de dados, a gente viu, por exemplo, nos últimos 2 anos, a gente regredindo. Porém, eu não gosto de ficar só olhando para o negativo, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente viu esse recrudescimento, assim, desse espírito censor, digamos assim, do Estado nos dados públicos, a gente viu, um aumento das iniciativas que tentam dar visibilidade para os dados. Então, assim, o pessoal por trás do Brasil I/O, eles se chamam de os libertadores de dados. Então, assim, eles têm assim, o Brasil I/O ali está focado em Covid, mas eles têm um trabalho de libertar dados em diferentes áreas, por exemplo, área jurídica, que, assim, os dados estão espalhados por tribunais no Brasil inteiro. Você tem outras iniciativas, tem os bots, por exemplo, que com inteligência artificial, por exemplo, a Operação Serenata de Amor, que vão nas contas do Senado, do Congresso, e esse bot, ele vê se alguma despesa que um senador ou enfim, um congressista
ver se ela foge de um padrão que o robô estabeleceu, e aí ele dá um trigger, um alerta, e eles postam isso no Twitter, chamando as pessoas para ir verificar essas informações. Então, assim, eu sinto que, talvez haja uma batalha maior por transparência. O Alberto estava falando que isso não é um caso mais, né, latino-americano, não é mais um problema, nosso, a gente vê isso, né, enfim, piorando também até em nações como os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a gente vê essa organização da sociedade civil tentando, de alguma maneira, se opor a isso, ser um contraponto. Y yo quería añadir que creo que fue Momi que está en el chat que dice que para fomentar los datos públicos es necesario usarlos también. Quiero decir, hay que mostrarle de alguna forma a la gente que toma decisiones en los gobiernos de que esos datos realmente crean un run en la sociedad, ¿no? Lo que sucede muchas veces, de todas maneras, que los datos están presentados de formas que son poco usables, que es uno de mis caballos de batalla con, por ejemplo, a veces me siento un poco viejo contando estas batallitas, ¿no? Pero una vez hice un taller creo que fue para la entidad estadística del gobierno vasco en España, y me dijeron, ¿y qué haría usted para que nuestro portal, pues no sé, que se usase más y esto y tal? A lo mejor esperando que dijese, no, tienes que poner visualizaciones así súper chulas y tal y cual. Y dije, no, pongo los datos en formato usable. Y póngalos en un formato, ofrezca los datos no solamente en formato ancho, sino también en formato alto, para que se puedan visualizar fácilmente, porque muchas veces el problema que te encuentras es que te bajas las bases de datos de las entidades públicas, y para poder usarlas, como decía Gaby, te tienes que pasar horas limpiando esa base de datos, quitándole columnas extra, borrándole los pies de tal, transformando, pivotando los datos de formato ancho a formato alto para poder visualizarlos. Todo eso es un trabajo que da unos quebraderos de cabeza gigantescos, no solo a los periodistas, sino también a aquellos ciudadanos que tengan un poquito de ojo y que quieran usar esos datos, ¿no? Entonces también no solo fomentar la transparencia, sino también fomentar la usabilidad de esos datos. Y lógicamente empujar a los gobiernos a que también presenten los datos de forma más visual, no solamente de forma tabular o de forma textual para el consumo público, ¿no? Sí, yo nada más a anotar una anécdota, porque Momi también estaba escribiendo de que no había que quedarse callado cuando uno veía algo, unos datos incompletos. Hace como un mes yo hice una petición de información a una entidad pública en Costa Rica para una investigación en la que estaba colaborando, y primero había examinado todo lo que tenían ellos en la web, y eso, lo que había en la web, no era suficiente para la investigación. Entonces hice una solicitud, una petición. La persona que me respondió me dijo, pero si eso está todo en la web. Entonces yo me tomé el tiempo de explicarle paso a paso qué no estaba en la web y qué faltaba, qué había visto en otros cuadros que estaba, y que iba a hacer que la investigación tuviera ángulos más interesantes. Al final esa persona me respondió, mira, no nos había pasado por la mente que eso podía ser, que esa desagregación podía ser interesante. Demoraron 15 días en entregar los datos, pero al final yo creo que fue un ganar-ganar para las dos partes. Sí, muchas veces todo esto es por falta de conocimiento, no es por malas intenciones, ¿no? Es un poco lo que hablaba Keila antes, de no hay que hablar solamente del lado negativo, sino también del lado positivo. Para mí es mucho peor una persona que actúa con malas intenciones que una persona que se equivoca intentando actuar con buenas intenciones. Porque con esa persona puedes hablar, como dices tú, hablas y dices, no, es que esto no funciona, ¿me lo puedes pasar en este otro formato? Y como esa persona, igual que tú, tiene buenas intenciones, pues lo va a intentar hacer un poco mejor después. Con lo cual ese feedback que Momi mencionaba en el chat, yo creo que es importantísimo también. Esto son una comunidad, hay que establecer un diálogo colectivo, tanto a la gente que da datos como a la gente que usa esos datos después. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero si no, ya acá las chicas van cerrando, y sumamente agradecidos por tenerlos hoy. Fue muy interesante, así que les paso la palabra a Anabel y Nisa.
Sí, muchísimas gracias. Fue muy interesante hacer Kaila y Alberto y era fenomenal. Me encantó todo. No trabajo en el periodismo de datos, pero yo, bueno, hago más business dashboard y veo mucho parecido en todo lo que habéis enseñado y me hubiera gustado entender mucho mejor el portugués, porque no... pero con la fuerza de las imágenes he entendido algo y creo que con más Data Plus Women LATAM Event me voy aprendiendo más y más el portugués. Muchas gracias, fue excelente. Tenemos ya mucha gente que le gusta mucho y solamente tenemos que, decir algo que vais a tener en el chat. El verde QR code que estoy enseñando es sobre nuestros planos para 2021. Si queréis que hablemos de ciertos temas en 2021, por favor, estamos abiertos a proposiciones y si queréis, si alguien en la audiencia quiere hablar el año que viene, por favor, igual dejéis su nombre y nos encantaríamos. Y si queréis volver a mirar nuestros eventos, podéis estar en el de la derecha. Me estoy dando cuenta que hemos hecho en verde y en rojo, muy mal para expertos de visualización, pero bueno, da igual. Y ahí tenéis todos nuestros eventos del año pasado que puedes volver a ver en YouTube. Y por la gente que se han juntado tarde a esa clase, también lo tendremos... yo creo que ya mañana en YouTube, así que lo volverán a poder hacer. Nisa, ¿quieres concluir en portugués? Muito obrigada. Muito obrigada a todos, Alberto, Kayla e Hazel. Foi um prazer ter-vos. E para fechar o 2020 em grande, não foi um ano muito bom, mas nós acabamos em grande na Data Plus Women LATAM. Para todas as pessoas que se juntaram a nós, muito obrigada. Nós temos os códigos, como podem ver agora no monitor. Se quiserem ver os vídeos dos eventos passados, podem usar estes QR ou código de barras para vê-los, ou então se querem ser parte dos nossos planos de 2021, por favor usem o Google Form que tem no chat e digam-nos o que é que vocês querem ouvir em 2021, se querem participar como um dos nossos convidados e partilhar o vosso conhecimento e o que andam a fazer no espaço de data visualização, por favor, inscrevam-se. Nós dava-nos imenso prazer ter-vos on board, como digo, isto é um pedaço de português e inglês, isto é um pedaço de línguas de todo lado hoje, mas muito obrigada, um bom Natal a todos, um bom fim de ano e espero de vê-los em 2021. Muito obrigada. Gracias, gracias a todos. Encantados de todos los que participaron, así que muy agradecidos. Estupendo, yo lo disfruté muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias Muchas Alberto, gracias. gracias Kayla, gracias Hazel y gracias a todos los que estuvieron en la charla. Y bueno, los esperamos y aparte, si quieren, después podrán compartirla en YouTube, así que generalmente hay montones de visitas posterior por YouTube, así que bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, no sé si se quieren quedar un rato algunos a alguna charla para un coffee break, estamos los que quieran, ¿no?